Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que tenemos poco rato y había alguna que otra pregunta por aquí. Primero, para Belén, si podéis encender todos la cámara, aunque sea, y luego encendéis el micrófono cuando... Para Belén, nos preguntan sobre los materiales del soporte de las textiles de gran formato, del rulo, ¿no? Y si tenéis en cuenta el diámetro del rulo en función de la longitud del textil. Disculpa que no puedo encender la cámara, pero bueno, lo hago. No te preocupes. Vale. Sí, claro, se tiene en cuenta. Lo que pasa es que son limitados los diámetros que hay. Entonces, los más grandes, pues para piezas que necesitan que no se haga tantas vueltas. Sí, pero son limitados, es lo que hay. De 10 y 15 centímetros, y hay otros un poco más anchos y más fuertes que son para las alfombras, que pesan más. Y en cuanto a los materiales que usáis para el Sí, rulo, sí, sí. El que se interpone para evitar la abrasión es Tyvek. Bueno, que pueden buscar las características en la web, pero es un material sintético y es de fibras de polietileno de alta densidad. Y es eso. Después creo que me preguntabas por cómo se forra el rulo, y es con Cell Air, que lo mismo, que es una espuma fina y flexible de polietileno de baja densidad en este caso. perfecto, muchas gracias. A ti. Para Estrella hay un par de preguntas. Nos hace una pregunta muy específica. En el caso de las banderas pintadas, ¿hay algún tipo de elemento de conservación específico para protegerlas? Y también nos preguntan, en el caso de los museos del Ejército, por el control de plagas, especialmente la polilla. Mm. Bueno, en el caso de las banderas pintadas, pues el sistema de exposición evidentemente va a depender también y va a estar condicionado por el formato. Al no ser un tejido tensado a un bastidor, va a tener que dotarse de un soporte rígido, que normalmente tiene que ser un soporte inerte, ligero. No sé, estoy pensando en un policarbonato, acolchado con un muletón de algodón y forrado con el tejido que se considere, ¿no? Y luego ver también esa posibilidad de exposición con una cierta inclinación para impedir, ¿no?, esos desplazamientos. Si se tuvieran que enrollar, pues se seguiría un poco los criterios que se sigue en pintura sobre lienzo cuando se desmonta de bastidor. Enrollado con la pintura hacia afuera y teniendo en cuenta un poco lo que comentabais del diámetro del rulo, siempre de un ancho más largo que el ancho del tejido, y materiales pues tipo polipropileno, cartones de pH neutro, también de aluminio anodizado, pero son un poquito más caros, y todos estos, como os digo, acolchados y protegidos. En cuanto a los sistemas de control de plagas, en casi todas las instituciones este control de plagas está externalizado a una empresa, ¿no? Y se hace un seguimiento con trampas para insectos rastreros que se colocan habitualmente en las zonas, en principio de mayor riesgo, que suelen ser zonas con cierta humedad o bueno, que se presupone, ¿no?, que pueda haber un recorrido de estos insectos por estas zonas, o de trampas también para roedores, ¿no?, ubicadas también en espacio de zona de entrada, ¿no?, de las zonas de carga y descarga. Pero habitualmente son trampas. Las actuaciones que se hacen a nivel de espacio de desinsectación antes estaban estandarizadas en épocas de meses estivales, pero una nueva normativa también por toxicidad y cuestiones climáticas, pues ha establecido que normalmente estas actuaciones de desinsectación solo se realizan cuando se detecta, ¿no?, que realmente hay una plaga, que esto no significa que haya 2 cucarachas en la trampa, sino mucho más. 2 cucarachas no suponen una plaga. Y ese tipo de actuaciones. Y luego en la revisión de las colecciones, si también se detecta algún tipo de problema, ¿no?, de infectación, pues tratamientos de cuarentena primero, fundamental, y después tratamiento de anoxia.
Perfecto. Hay otras dos preguntas también para Estrella. Por un lado, la periodicidad en la que se realizan las inspecciones y los informes de conservación de las piezas y también un comentario en la exposición sobre la relación entre el biodeterioro y el tipo de ligamento, ¿no? Resulta, si podías explicarlo un poco más, ¿no? Ujú. En cuanto a este control, esta periodicidad, pues es que va a depender de cada institución y del personal del que disponga. Lamentablemente, en los museos militares hay muy poca plantilla fija de conservadores. De hecho, en el Museo del Ejército no hay ninguna conservadora eh, con una plaza fija, se externalizan todas estas cuestiones y al final, como digo, pues bueno, depende también del volumen de colección y del personal que tengas, pero deberían ser inspecciones anuales y sobre todo cercanas, como os decía, a meses estivales, que es cuando empieza el desarrollo, ¿no?, de esta proliferación de insectos o demás, o si consideramos que en nuestra colección hay zonas sensibles por cuestiones de control climático donde bueno, puede haber también problema de ataque por microorganismos. La otra pregunta hacía referencia a la relación, ¿no?, entre la técnica y el biodeterioro. Sí, la técnica y el biodeterioro. Bueno, cuando hablaba de la técnica me refería tanto a densidad de los tejidos, sobre todo si hablamos de ataque de microorganismos, de proliferación de hongos, pues la posibilidad de penetración más intensa, ¿no?, sobre el soporte textil va a ser más difícil si tenemos tejidos más densos, ¿vale? Y también con más puntos de ligadura. Esto supone pues, que por ejemplo, sobre un raso, ¿no?, que tenemos más pasadas que pasan por la o sea, por encima de la ordimbre, esa posibilidad de infectación en este caso y de penetración en el tejido, pues bueno, es afinar mucho, pero sí que puede ser un poquito superior. Incluso también en la torsión, ¿no?, que tengamos de los hilos, pues a mayor torsión, mayor dificultad también para este tipo de ataque de biodeterioro, sobre todo como comentaba, asociado a microorganismos, y a menor tensión, que también ocurre o suele estar asociada pues, con tejidos tipo ligamento raso, pues mayor facilidad. Entonces, insistía en esa necesidad de estudio previo de materiales y técnicas porque nos va a determinar muchas actuaciones de este tipo y además van a ser actuaciones de bajo coste, simplemente que suponen un estudio previo de tiempo y un poco una reorganización en base a estas pequeñas cuestiones, pero que bueno, que pueden tener resultados a largo plazo interesantes. Perfecto. Hay un par de preguntas para Silvia. Por un lado, el proceso de la NOSA que habéis comentado, que no tenéis cámara y que colaboráis con otra institución, ¿cómo se realizaría? Y la financiación, ¿no? ¿Cuáles son los recursos económicos con los que cuenta el Museo del Diseño? En cuanto a la primera pregunta, sí, nosotros estuvimos en contacto antes del traslado y contamos en Barcelona con cámaras de anoxia el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero no tiene un alquiler al resto de las instituciones, pero el centro de restauración sí. Entonces, anualmente nosotros pedimos o solicitamos si necesitamos durante el año media o una cámara, necesitamos más, pero los recursos económicos del Departamento de Colecciones son muy pequeños. Y, y entonces, pues en la sala de cuarentena vamos aislando piezas que detectamos en revisiones. Siempre intentamos revisar antes de que vengan los nuevos incrementos, ¿vale? Muchas veces son piezas recién fabricadas o diseñadas y no están infectadas, pero a veces tenemos donaciones de colecciones históricas, pocas, pero algunas. Y entonces antes de que venga al museo ya intentamos contactar. Ahora, pues es un trabajo de gestión para programar cuándo hay disponibilidad de cámara, cuántos metros cúbicos de cámara necesitamos y gestionar también los transportes de envío y de recogida de las piezas. El presupuesto del Museo del Diseño no te lo puedo confirmar.
Sé que el del Design Hub ha salido publicado. Yo sé que a nivel de colecciones el presupuesto que tenemos es escasísimo. Dentro de colecciones, porque no hay departamento de restauración, hay que repartir el presupuesto para todos los trabajos relacionados con las colecciones, fotografías, estudios y validaciones de piezas, etc. Yo puedo decir que el año pasado no pudimos restaurar ni una sola pieza. 2 o 3 años anteriores, una, máximo dos. Eh, a nivel de material, yo personalmente dentro del departamento puedo contar con unos, como mucho, 10.000 euros anuales, incluyendo la revisión del armario de disolventes y el cambio de filtro, las cosas básicas que son obligadas anualmente, ¿eh? Un poquito para compra de material que puede estar alrededor de los 5.000 euros. Si da para restaurar una pieza, pues aquel año puedo disponer de 5, 6, 7.000 euros más, pero es bastante escaso, porque se va todo el presupuesto o mucho, no solo en los programas públicos, ¿no? Y en los programas de exposiciones, sino que este edificio es un búnker, es enorme y un elevadísimo tanto por ciento del dinero que disponemos público para, para, para todo el Design Hub Barcelona, pero no quiero dar un porcentaje y equivocarme, pero entre el 80% y el 90% es la abertura del edificio, el personal de seguridad, el personal de información y gestión, la iluminación y el sistema de clima. Es una barbaridad. Claro, es todo el porcentaje de salario y luego la apertura, ¿no? Los sistemas y la electricidad. A nosotros nos pasa igual. Toda la restauración está siempre de pieza, está siempre vinculada a exposición. Se Sí, la incluyen en los mayoría. presupuestos de las exposiciones y con eso trabajamos restaurando, haciendo intervenciones en la colección, pero siempre vinculada a procesos de expositivos. Vale. Sí, perdón, una cosita más. Sí que Sí, disponemos de mucho más dinero, ¿vale? Porque nosotros, claro, en el reparto del presupuesto anual, dentro del departamento de colecciones, tenemos que incluir el concurso externalizado del servicio de conservación, el de movimientos y transportes, documentalistas y registro, los de fotografía. Quiero decir, eso es un presupuesto muy amplio, pero ya os digo, no da ni para jornadas completas del personal. yo creo que todos estamos en la misma, en la misma situación. Mm. Y la última pregunta es para Montserrat, es sobre la información de las piezas, ¿no? Sobre cómo, si tenéis, cómo documentáis la llegada de las piezas, si tenéis información sobre la procedencia o cómo se hace ese tipo de recopilación, entiendo que vinculada a piezas de donaciones. Bueno, solo comentar, perdón, que tenemos un problema de audio. Ya está solucionado. Todo lo que atañe propiamente a la documentación no sería de nuestro ámbito, sino de los servicios de documentación y registro, pero sí que al tocar nosotros la pieza hay evidentemente cierta información que terminamos traspasando a documentación. En relación a si sabemos el origen de las piezas o quién las llevó, pues la verdad es que hay colecciones que sí que han sido donadas directamente, hablando de indumentaria, directamente por la persona que las llevaba, y en este caso sí que está documentado y en otros es dificilísimo de saber. Pues muchísimas gracias por esta interesante mesa de debate y turno de preguntas en la que ha podido participar los asistentes. Y muchas gracias a las ponentes de hoy, tanto a Belén, Estrella, Silvia, Montserrat. Y bueno, gracias también a Daniel Blanco como compañero, como coordinador, por hacer posible este seminario web, que ha servido como punto de encuentro para mostrar y compartir distintos protocolos en torno a la conservación preventiva de textil e indumentaria.
y también, bueno, pues para mostrar esos espacios que, tal y como decía Silvia, muchas veces son desconocidos para los propios profesionales del museo y que son espacios de fundamentales, ya que en ellos se almacena y se guardan, se custodian y se conservan pues todas las colecciones. Muchísimas gracias también a todos los asistentes al seminario web. Esperamos haber sembrado una semilla y que de aquí salgan fructíferas colaboraciones. Y nada, recordaros que al acabar el seminario aparecerá una encuesta, la que agradecemos que contestéis, ya que nos sirve mucho pues, para saber vuestra opinión e introducir las mejoras correspondientes dentro del propio servicio que damos desde la formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Así que sin más, Dani, si tienes algo más que comentar, pues nada, damos por clausurado aquí el seminario web de conservación preventiva de textil e indumentaria. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Os esperamos ver pronto. Adiós.